Como una caligrafía del caos que advierte de una desaparición inminente, aquí la muerte no es silenciosa. Es el crujir en medio del colapso de las copas que se rinden y el murmullo de las brasas que se concatenan con las cenizas de un panorama gris que nos adelanta a un futuro de nuestra propia ruina que solo la conciencia puede detener. Aquí las cifras no son frías, sino que arden en las 1.216 hectáreas que sucumbieron frente al crepitar del fuego durante los últimos 3 años. Hoy, esas voces se niegan a ser silenciadas porque sus historias gestan desde las propias entrañas del incendio, en donde los daños y las pérdidas arden en insoportables grados Celsius. Memorias de fuego, historias del desastre. Ropa, quedamos sin nada, yo no me he quedado con esta ropa. Sin nada quedamos. Aparentemente aquí era donde habría iniciado. Transcurría la noche de este 17 de marzo, cuando esta pareja de tachirenses fue sorprendida por el accionar de las llamas. Lo que habría sido su hogar por más de 50 años en una zona rural de la entidad habría quedado reducido en cenizas. Y yo me tocó que llegar con las llamadas y todas esas partidas, con el pie dale y todo eso, porque yo era tanto el desespero que yo ni siquiera conseguía el hueco para hacerle la llave. Entonces yo me tuve que darle plata a eso y partir eso por aquí hasta que salieran las llamadas. Y ese día dejamos todo lo dejamos desenchulado porque no había luz hasta la nevera. Yo paso a creer que de repente fue, ya digo, como por todo alrededor han metido candela y meten candela. De repente una chispa encendida que nos cayó en la mesa, que teníamos una mesa que era un plástico y el comedor. De repente cayó ahí, uno agarró candela porque la bombona estaba en el medio de la mesa y la cocina. De allí las dimensiones y consecuencias en este tipo de siniestros, pues aunque en algunos casos las pérdidas son materiales, en otras entra en juego la vida, condiciones de salud e incluso el ecosistema. Otro incendio de grandes dimensiones marcó las emergencias en el Táchira, pues por más de 15 días las llamas se apropiaron del vertedero de desechos sólidos del municipio Torbes. Allí el combate se traduce en una prueba constante, pues el riesgo es aún mayor, tanto así que al menos 2 funcionarios terminaron con quemaduras. El incendio del vertedero, automáticamente nosotros nos preparamos física y mentalmente porque sabemos que nos vamos a enfrentar a una situación allí de alto riesgo. El personal se expone allí a lo que son explosiones, la mezcla de estos materiales misceláneos. Tenemos allí desde un spray, colonia, de inyectadoras, agujas, tenemos ampollas, unos frascos. Esto al entrar a una alta temperatura y al entrar en contacto con el agua genera una explosión. Genera una intensidad, una radiación. Las historias cobran aún mayor realismo cuando se es arropado por las llamas, pues ya sean superficiales o de copa, los incendios de vegetación pueden alcanzar hasta los 250 grados o incluso más si se contemplaran árboles caídos o raíces, por lo que el combate aún a metros de distancia es todo un desafío por la fuerte radiación. Un cambio de viento lo puede cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos, tal cual como lo vivió Edward la tarde del 5 de marzo, pues lo que inició como el control de un incendio de vegetación en el municipio Cárdenas terminó con fuertes quemaduras cuando vio pasar toda su vida en segundos. Me topé con una semiloma porque no veía nada y yo sentía más la radiación. Cuando fue que intenté escalar la lomita en lo que me estrellé, ahí fue donde me agarraron las llamas, donde me pasó por toda la espalda. Más que todo tuve quemaduras de 2.º grado a nivel de la cintura y a nivel aquí del tórax. Pero gracias a Dios pues yo pude en ese momento
no entrar en pánico, sino concentrarme en resistir lo que pudiera y empecé a llamar a mi compañero y yo me tiré al terreno porque se me estaba incendiando la espalda. Me encomendé a Dios y Él estuvo ahí. Pensé en mi papá, en mi mamá. Nos vamos de casa y no sabemos si regresamos o no. La familia nos espera. O sea, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Aun cuando en escenarios de este tipo se considera que ya el siniestro ha sido controlado, el personal se debe mantener muy atento para dar paso a lo que se denomina una guardia de ceniza, ya que un pequeño foco podría reactivar nuevamente las llamas. Las anécdotas se vuelven una muestra de vida, compromiso, determinación y sobre todo experiencia, esa que se adquiere solo en lo real, porque al momento de actuar solo la pasión de un rescatista puede salvar la vida de quienes están en riesgo y la suya propia, como momentos que no se olvidarán jamás. Uno de los míos es Loma del Viento, hace muchos años atrás, en la cual pues rodé por un cerro y gracias a Dios llevaba la asperjadora y pues se enredó la asperjadora en un árbol. Hace 2 años con los compañeros allí tuvimos una situación en horas nocturnas donde desafortunadamente nuestro equipo de iluminación, las linternas, se agotaron las baterías y tuvimos que ir por caminos a tientas o siguiendo la línea del fuego. En el páramo Los Mirtos. Ahí fue un incendio de aproximadamente 25 días y ya casi el personal estábamos que tirando la toalla. Todo el personal estábamos cansados porque teníamos los 3 tipos de incendios. Teníamos aéreo, copa y subterráneo. Para eso tuvo que haber hecho una remoción de toda la tierra. Y es que la cercanía de estos incendios con las zonas residenciales es uno de los mayores temores de quienes afrontan cada año estos desafíos. Tal es el caso del sector Cueva del Oso en la ciudad de San Cristóbal. Allí son recurrentes estas prácticas que los propios vecinos han tratado de detener. Esta mañana fue que me di cuenta que bajaron unos niños a la escuelita y vimos la llamada de candela. Esto nos afecta y afecta a los pinos. La vez pasada también nos quemaron esto. Sí, nos quemaron y venimos también a ayudar y en la noche también, como duramos como hasta las 2 de la mañana apagándolo, ¿no? Entonces, el llamado es a no prender el bosque, ayudar a cuidar. En el 2025, 110 hectáreas fueron consumidas a lo largo del estado Táchira, en un total de los 119 siniestros reportados. Y aunque en el 2026 van en ascenso, esperamos que sea la conciencia quien prive en este tipo de situaciones. Pero, ¿hacia dónde apuntan estas acciones? ¿Qué han determinado las autoridades? ¿Y qué sucede posterior a las cenizas? Y cuando llegan los funcionarios a combatir, ya sea el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, los organismos de seguridad ciudadana, Imparques o bomberos forestales, se está visualizando que son intervenciones agrícolas. Entonces, quiere decir que efectivamente vienen siendo provocados estos incendios de vegetación. Hemos visualizado inclusive árboles marcados en zonas, plantaciones de pino, como es en la parte alta de la ciudad, en lo que es la Cueva del Oso. Algo caccioso, curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo evitar que el fuego arrase con parte del pulmón vegetal? Más aún, ¿cómo salvar vidas cuando otras manos son las causantes de daños irreversibles? Municipios de la zona metropolitana en el estado Táchira se han caracterizado por actuar junto a las comunidades. Caso particular, Torbes, donde nos encontramos en una de las comunidades que ha hecho parte orientada por Protección Civil y también algunas ONGs, pero lo más importante en esta cultura preventiva. La mejor graduación que podemos tener fue combatir un incendio en estas montañas que estamos viendo en este momento, donde la brigada en activación de incendio de vegetación, que esta montaña comunica con la parte posterior del vertedero. Ellos estuvieron de primera respuesta controlando el incendio. Y es que este 2026, particularmente la comunidad del barrio Hugo Chávez en el municipio Torbes, más que un testigo, se convirtió en un verdadero muro de contención a través de las brigadas contra incendios. Allí, mujeres y hombres demuestran que la capacitación en materia preventiva es la clave a la hora de reducir riesgos. Lo que hice fue salir corriendo, buscar mi equipo, porque tengo mi equipo, cada brigada tenemos nuestro equipo. La solución era buscar la manera como el juego no es algo que se
se extendiera. Que yo no llegara cerca al vertedero, porque allá directamente pasaba para allá directamente al vertedero, ya que el vertedero estaba prendido, ¿sí? Y entre más fuego, pues era la consecuencia peor. Pero si bien las comunidades se están preparando, la conciencia requiere de acciones colectivas para pasar del pronóstico de crisis a un verdadero manual de resistencia, pues la segunda mitad de este 2026 estará marcada por altas temperaturas y un fenómeno del Niño que impactará en la propagación indiscriminada de las llamas. De allí la importancia de conocer el peso de una chispa sobre la tierra seca. Desde ya debemos estar preparados para el próximo periodo seco, estamos hablando finales del año 2026 y principios de 2027, donde estos fenómenos del Niño siempre nos han traído a nosotros como, entre las consecuencias que producen, no solamente la reducción de las precipitaciones e incremento de la temperatura, sino que comienzan a aumentar el número de incendios forestales, con ello disminuye la calidad del aire y eso es posiblemente lo que vayamos a ver durante el próximo periodo seco. De allí que el seguimiento dado desde Protección Civil Táchira refleja una intención clara en este tipo de acciones que promueven los incendios de vegetación. Corresponderá entonces a las autoridades asignar las responsabilidades pertinentes, pues no solo se trata de un daño al ecosistema, sino también poner en riesgo miles de vidas.